Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estás escuchando El Ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Hoy nos acompaña en el piso Mariano Ducros, escritor, profe de letras, da talleres literarios, pero sobre todo es melómano y se encarga de nuestra columna de música. El Chino en la parte técnica, Ediciones Diotima y Federico Vilar en la producción y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Grace? Buenas noches. Buenas noches, todo bien, muy contenta para empezar el programa y con la columna que tenés hoy, que es súper interesante, ¿no? Eh, Vamos a hablar de padre e hijo. sí, vamos a hablar de padre e hijo, exactamente. Sí, 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 sí. Contanos de qué músicos estamos hablando. Bueno, es un caso bastante curioso, no porque no haya padres e hijos que sean músicos, que compartan esa afinidad o esa herencia. De hecho, diría que sucede muy a menudo eso. Pero en este caso hay algunas similitudes y también, lo cual no deja de ser también algo significativo, son dos personalidades dentro de la música que han tenido, digamos, no diríamos un éxito descollante en el sentido de ser figuras súper recontra conocidas, pero sí ser dos figuras muy talentosas y muy reconocidas, cada una en su tiempo y en su momento. Hablamos de los Buckley. Eh, Hablamos de Tim Buckley y hablamos de Jeff Buckley. Tim Buckley es un músico americano surgido en la década del 60. Eh, en principio relacionado con un estilo de música que se llamó el folk. La música folk, acá habría que hacer esa aclaración, eh, digamos, hay dos grandes corrientes musicales, bueno, hay varias, pero que confluyen en eso que se llamó el rock o la cultura rock en la década del 60, básicamente. Eh, una es el country. Podemos hablar de Hank Williams, de Johnny Cash, por ejemplo. Acá tengo en el buzo a Johnny, Tatuado en el buzo. tatuado en el buzo, que además se ha vuelto muy famoso, porque también fue muy famoso en su momento y después hubo hace ya algunos años un revival de la música country y de la figura de Johnny Cash en particular, muy admirado, por ejemplo, por Bob Dylan. Uh-huh. Nada menos. Nada menos. Y después está otra línea de lo que se llamó la folk music, que también confluyen en parte en la obra de Dylan, que son la tradición de la música celta, digamos, del folk que viene de Gran Bretaña. Yo pensé que era, mirá cómo aprendo de música, que era muy similar, que folk venía del folclore y que era muy similar al country. Claro. No que venía de Inglaterra, no tenía No, idea. no. En Estados Unidos confluyen en esos artistas, en Bob Dylan y después hacia adelante, esas dos corrientes que juntan las dos cosas, digamos, que junta la tradición de la música country, la tradición de la música folk en Estados Unidos, que viene también de la música de los Apalaches, de la música de las montañas, de la música cajún del sur de Estados Unidos. Bueno, uh-huh. O sea, varias músicas que tienen que ver con esta cuestión, efectivamente, como decís vos, de lo folclórico, pero también que vienen, porque de hecho algunas de esas también vienen de la música del blues de Estados Unidos también, obviamente, pero también de la música celta y de las baladas. Y ahí hay toda una gran tradición que todavía pervive en Gran Bretaña y que en los 70 se da también, que es el movimiento de música folk, sobre todo de músicos ingleses e irlandeses, digamos. Hay algunos casos paradigmáticos, como por ejemplo el caso de
de Van Morrison, o el caso de un músico que en algún momento también me gustaría traer acá, que se llama Nick Drake, que es un músico de los 70, que también tiene que ver con el rock progresivo. En fin, hay una serie de relaciones y de vínculos. En el caso concreto de Buckley, él trabaja, por lo menos en sus primeros discos, en esta dentro del área de la música folk, que tiene como característica, digamos, la balada en general, y el formato acústico. Ay, qué lindo. Y bueno, de ahí me gustaría que escucháramos un tema que se llama Song to the Siren, o sea, la canción de la sirena, que está en un disco que se llama Star Sailor, pero que es un disco casi de los 70, pero que en realidad la canción originalmente la grababa en 1967. Chino, cuando quieras. This is Tim Buckley. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fox? Now my foolish boat is leaning, broken lovelorn on your rocks. For you sing, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart shies from the sorrow. Puzzled as the oyster, I'm troubled as the tide. Should I stand amid your breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold you. Bueno, volvemos, qué hermoso tema. Song to the Siren, canción de la sirena. Digamos, Tim Buckley tiene como dos etapas. Los primeros discos son discos básicamente con esta misma atmósfera que tiene esta canción. Son estos que decía, discos folk, acústicos básicamente, que ponen sobre todo
en primer plano la voz maravillosa que tenía Buckley, que vos que era su hijo. Y bueno, tienen esa atmósfera, digamos, esto que decía antes, ¿no? De las baladas del folk americano, pero también de la tradición de la música celta o irlandesa, que de hecho él es de origen irlandés, exactamente. La canción es una mención al mito que aparece en la Odisea, de las sirenas, el canto de las sirenas que atraen a los marineros y los hacen perder, digamos, ¿no? Perder literalmente en algunos casos la vida. Y es una referencia que también aparece como marca, digamos, del folk, que es de este folk que surge en Estados Unidos, que repito, ¿no? Es como la confluencia de estas baladas celtas y de la música country, del blues, etcétera. Es una marca que también aparece, sobre todo porque el primero que pone esto en juego y lo vuelve parte de una música generacional, digamos, lo incluye dentro del rock, es Bob Dylan, que habíamos mencionado, ¿no? Que lo mencionamos muchas veces y que siempre estoy... Bueno, ¿cómo no mencionarlo? ¿Cómo no mencionarlo? Pero además siempre, ahora últimamente me genera como esta cosa de que si no escucho que está grabando algo, digo, ¿qué le pasará a Bob Dylan? Está muy grande toda esa generación, ¿no? Y esa marca tiene que ver un poco con vamos a decir así, un registro culto, casi literario, que tiene mucha de esa música folk de ese periodo, digamos. Referencias a la literatura, referencias al mundo de los libros. Por eso esto de Ulises, ¿no? Por eso, por eso obedece a eso. Sí. Esta necesidad también un poco de que el cantautor no sea simplemente un hacedor de canciones, sino sea también alguien que pueda hablar y pueda a través de las letras, cosa que sucede, que es muy importante en las canciones folk, contar una historia y tener cierta erudición sobre eso que está contando y sobre la tradición, digamos. La música folk en Estados Unidos se funda a través de ya registros que había de un personaje que se llama Lomax, que iba recogiendo antropológicamente registros de estas canciones que sucedían en diferentes lugares de Estados Unidos. Esto creó un sello y a partir de ese sello es que se empieza a difundir esta música folk. La música folk hecha directamente, ya no todavía por artistas que después se iban a hacer famosos, por Bob Dylan, por ejemplo, sino por los verdaderos, los que hacían esas canciones en esos lugares, digamos, ¿no? Claro, los protagonistas de esas leyendas o de los lugares donde esa leyenda era originaria. Acá hay un músico que se llama León Gieco, que hizo un poco ese mismo recorrido, hizo un disco que se llamó De Ushuaia a La Quiaca, y que es un recorrido que además tiene su antecedente en una antropóloga y una musicóloga que se llamó Leda Valladares, que lo que hacía era justamente recoger canciones de las canciones en el norte, las comunidades indígenas. Claro, bueno, este registro oculto, digamos, que aparece en la mención de la canción de la sirena, a la Odisea, etcétera, el mito griego, aparece después en el segundo periodo de Buckley, que es cuando él se vuelca hacia formas del jazz, pero de lo que se llamó en ese momento la vanguardia o el jazz o el free jazz, digamos. Cada vez se empieza a interesar menos por hacer canciones y sí por trabajar su voz como un recurso, como un instrumento más, cosa que podía hacer
Y ahí el punto de inflexión es un disco que se llama Lorca, por Claro, Federico por García, Federico. Federico García Lorca, que era un texto que los poemas de Lorca que aparentemente Buckley y sus músicos leían en ese momento. Por eso hago la referencia a esta cuestión de la literatura, digamos. Pero qué interesante, hay que rastrearlo, buscar sus letras, Sí, buscar, ¿no? Muy interesante. el disco Lorca es un disco particularmente difícil de escuchar en el sentido de que el nivel de experimentación con la voz y con estructuras que no tienen que ver con la melodía lo vuelven bastante áspero, digamos, en un sentido. Se le criticó mucho a Buckley su virtuosismo, y en algún punto muchos reclamaban que era alguien que tenía una voz maravillosa, pero que no sabía muy bien qué hacer con ella. Es como todo, ¿no? Hay Gente mala. gente mala. Y de hecho él tiene después todavía un tercer, vamos a decir así, periodo donde empieza a coquetear o experimentar con el funk. La música funk, que es una música salida un poco del rhythm and blues, y su exponente más conocido, más famoso, quizás sea, no el único, pero creo que el más conocido es James Brown, que es una especie de el Elvis negro, como se lo conoce en Estados Unidos. Buckley ya experimenta entonces con el funk en ese último periodo, 1970 estamos hablando, y nuevamente recibe críticas dispares porque pasa esto que decía recién, tiene una voz increíble, pero al mismo tiempo muchos dicen que cuando canta su repertorio, digamos, es un repertorio propio, pero que claramente tiene esta marca de la música funk, parece que estuviera no homenajeando, sino casi parodiando a James Brown o a los músicos, como si básicamente lo que sucedía es que se iba de mambo todo el tiempo. Claro. Y esta carrera que viene, digamos, insisto, no es un músico, por eso lo he traído también, no es un músico de la, digamos, no es Michael Jackson, no es Madonna, no es Bob Dylan inclusive, claro, digamos, no es los Rolling Stones, digamos, no son grandes estrellas, pero que efectivamente tiene un impacto muy fuerte en ese periodo, en esa época, e influye a muchos otros músicos. Ajá. Además, podríamos decir que es un músico de músicos, digamos, como muchos de los que traemos acá. Esa carrera se corta abruptamente en 1970, pero después de un recital y de un raíz de copas y de sustancias, finalmente Buckley muere de una sobredosis antes de los 30 años, no recuerdo exactamente ahora el año exacto, pero y con eso se cierra, digamos, esto primero que estaba contando en relación a él. O sea que tuvo pocos años de carrera, 10 años. Y unos 10, quizás 12, sí, no fue una carrera, como suele pasar en la música pop, donde también las carreras a veces son acotadas, digamos, en el sentido de que hay músicos como los Beatles que brillan pensá que los Beatles sacan en 1966 o 64, 65 sus primeros discos y llegan hasta los 70, digamos, claro, ¿no? Y en ese periodo hacen todo, básicamente, así que eso a veces es relativo, pero es cierto, la carrera es una carrera bastante corta y deja como legado su música y un hijo que se llama Jeff Buckley. Por ahí estaría bueno, antes de hablar de Jeff Buckley, escuchar a Jeff Buckley. Lo escuchamos. Leonard Cohen, originalmente, que ha tenido montones de versiones, pero que ha tenido montones de versiones, hasta donde yo puedo recordar, a partir de esta versión de Buckley. Es este tipo de canciones que a veces sucede, que la toma alguien un poco, no sé si de la misma forma, pero para establecer un paralelismo, es lo que sucedió cuando Mercedes Sosa agarra Solo le pido a Dios del León Gieco, ¿no? Y convierte eso casi en la versión definitiva del tema, digamos. Entonces, cuando este joven Jeff Buckley, hijo de Tim, graba en 1984, creo,
no, 94, perdón. Grace, que es el único registro que tiene oficial, digamos, y graba esta canción. A partir de esta canción, de esta versión, este tema de Cohen se convierte en una especie de himno y de estándar, digamos, ¿no? Ajá. Como esa música que yo te decía recién fuera del micrófono, que hay versiones de Aleluya hechas, por ejemplo, por Soledad Pastorutti o músicos que vienen de lugares completamente diferentes. Buckley es un virtuoso como su padre. Los conciertos en general que él da, los da empieza un poco como sucedió con la generación de su padre, trabajando en los circuitos de los cafés de Greenwich Village de New York, y ahí se presenta con su guitarra y con su voz. Inmediatamente empieza a ganar audiencia y miradas, digamos, sobre él. Cuenta, que eso nunca se sabe si es a favor y en contra, bueno, yo diría que es complejo con tener que, por un lado, tener el aval de haber sido el hijo de Tim Buckley, y por otro lado también el haber sido el hijo de Tim Buckley, digamos, es como ser el hijo de Maradona, digamos, claro, ¿no? Es como claro, complejo. Tenía digamos, claro. Entonces, entre esas dos aguas va construyendo un set de canciones que, por un lado, son las originales que incluyen en este disco Grace, que la mayoría son de esa autoría, excepto algunas, como esta de Leonard Cohen, y también, que también es característico de lo que hace Buckley, que son las reversiones, los covers. Hace, digamos, covers de temas que van desde Bob Dylan hasta The Smiths, hasta de Lennon, o sea, temas que son muy conocidos, o a veces temas de artistas que son muy conocidos, pero que no son los temas más conocidos de esos artistas, y utiliza en realidad esos temas. En algunos casos hace las versiones más o menos respetuosas en función del original. El caso de Aleluya es una de ellas. Digamos, respeta, digamos, la estructura de la canción y la estructura melódica de la canción, y en algunos casos, en estas presentaciones que hace en vivo, digamos, realmente las canciones las dinamita, hace otra cosa. Los arreglos son tan... Sí, improvisa, de hecho, la canción por ahí se extiende durante 10 minutos, en fin. Básicamente, un poco siguiendo la misma estela de su padre, empieza a hacer una música que no es una música exactamente convencional, digamos, y que no se ajusta en todo caso al estándar de la industria o de la música pop. De hecho, se presenta durante mucho tiempo, después del disco de Grace, que nuevamente no es un disco, no es una bomba dentro de no es un blockbuster dentro de la industria de la música, ni mucho menos, pero es un disco que le genera muchísimo respeto, como a su padre, con los músicos, digamos, que ven en él realmente a un artista valioso y que reinterpreta en muchos casos inclusive música anterior a él, cierta tradición, que también lo emparenta con la música, con el rock del 60 y el 70, sin hacer exactamente esa música. Organiza una serie de giras, y curiosamente muchas de esas giras, si bien el motor inicial es presentar las canciones del disco, se convierten en giras para incluir este nuevo set de canciones, estos covers que él metamorfoseaba. Y de hecho, que también es una estrategia de una campaña de venta muy extraña, y también muy atípica de ciertos rasgos de la personalidad de Jeff Buckley, como muy excéntrico, podríamos decir, es que organiza una serie de tours donde se presenta tocando a veces con su banda, a veces él solo, muchas veces él solo con su guitarra, y se inventa seudónimos para cada una de esas presentaciones. Ajá.
Con lo cual, en muchos casos, la gente que va a ir a ver a Jeff Buckley no sabe que va a ver a Jeff Buckley. Claro. O sea, no le importaba. No le claro, importaba el mercado, la fama. Sí, exactamente. Decía un poco eso, que él quería, digamos, en algún momento, repito, el Grace no es una bomba, pero genera, digamos, una pequeña conmoción en el mundo de la música. Y un poco Buckley empieza como a tratar de sobrellevar, digamos, esto que muchas veces en las historias de los artistas en relación a los medios sucede, ¿no? Cómo ir bancando el éxito, digamos, claro, ¿no? Cómo ir incorporándolo. Para Buckley es bastante complicado porque además él mismo se para por esto que decíamos recién, no exactamente dentro del mainstream y ni quiere ser leído desde ese lugar, o escuchado en realidad. Y el final de la carrera de Buckley es tan abrupto y paradójicamente, o no paradójicamente, digamos, significativamente parecido, análogo al de su padre. Ajá. En el transcurso de una de sus giras en 1997, donde en algún momento, esperando, digamos, que lleguen equipos y cosas que precisaba para la grabación, va con alguno de sus músicos hacia una zona donde hay un río, creo que es en Washington, y mientras están haciendo tiempo, están ahí y él se mete en el agua, su compañero lo pierde momentáneamente y desaparece. Y encuentran el cuerpo unas horas después buscándolo, y estaba muerto. Se había ahogado. Uh-huh. Con lo cual también sucede algo llamativo, digamos, si quieren ustedes un poco la nota amarilla en relación a esto, que es que tanto padre e hijo fallecen antes de los 30 años, en el momento más álgida, más, ¿no? Por lo menos de consolidación de sus carreras, o en el caso de Buckley y de Jeff, como el momento quizás de su primer despegue, y lo sorprende la muerte, digamos, de maneras, así, sorpresivas, justamente. Uh-huh. Así que bueno. Tremendo, preciosos los temas, los interesantísimos, lo que contaste de ambos autores. Así que bueno, y además interesante esta relación también entre música y literatura, ¿no? Sí, es que yo creo que hay una relación muy evidente muchas veces entre, no sé si toda la música, pero entre la música popular y, en el caso a veces de los músicos de rock, claramente referencias, por lo menos a veces aspiracionales, a veces genuinas, uh-huh. A veces que orbitan alrededor, pero que tienen que ver con el mundo, si no de la literatura, del cine, digamos, con el mundo de la cultura. De la cultura, claro. Uh-huh. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Te a cuento vos, Grace, que hablando de literatura, sí, hoy vamos a entrevistar a Lorena Hidalgo, que es la autora del libro Lo Inexorable, de Ediciones Diotima. Estamos muy contentos de traer un autor de la editorial. Bueno. No sé si la tenemos en línea. ¿Podríamos girar un poquito el monitor, así la puedo ver? Ahí va, ahí está Lorena, la tenemos con nosotros. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos muy contentos de tenerte. No te escucho bien porque te escucho muy bajito. ¿Hola? Hola, ahora sí. Bueno, Lore, la verdad que cuando yo leí tu manuscrito me quedé muy, muy asombrada, si bien ya conocía los cuentos. Son cuentos que están trabajados con mucha habilidad, mucha lectura, mucho background literario, y me parecieron interesantísimos no solo las tramas, sino los finales. Te quería preguntar, ¿cuál fue el germen de Lo Inexorable? ¿Cómo nacieron
esos cuentos? Bueno, esos cuentos los fui escribiendo a lo largo de 4 o 5 años, mientras escribía otra novela, los iba intercalando. La mayoría fueron sueños lúcidos que Ajá, surgieron así a las 3, 4 de la mañana, una anotación en un papel, y al otro día o a la semana surgía el cuento. Eh, y hay algunos cuentos que no tienen que ver con sueños, sino no con noticias extrañas. Yo suelo leer policiales y noticias, sobre todo amarillistas. Eh, y hay un par de noticias también que me llamaron la atención y también me surgió la historia de ahí. ajá. Vos sabés que estuvo en el programa Juan Cruz Bergondi y él contaba que le pasaba algo similar con las reseñas, ¿no? Como que él lee reseñas de películas o del cine y lo inspiran para escribir historias, ¿no? O sea que la inspiración es tan lábil que puede venir de cualquier parte. Y Lorena, yo también me llamó la atención de manera muy agradable el tema de cómo manejas el suspenso, ¿no? Y al trabajar el género del terror y de lo fantástico, eso es primordial. ¿Cómo sentís vos que es consciente en vos? ¿Tenés un registro de cómo generar paulatinamente esa tensión, ese suspenso? ¿O es algo que sale naturalmente casi como orgánico mientras vas escribiendo? Creo que es un poco de las dos cosas. Principalmente por ahí, cuando arranco a escribir, pienso en un objetivo, pienso en un peligro, en algo urgente que el personaje tiene que resolver, pero después lo voy como amalgamando con la atmósfera. Entonces, entre esa urgencia que tiene el personaje y todo lo que lo rodea, trato de unirlo y amalgamar, eh, sobre todo lo que tiene que ver con las emociones que va a tener el lector. Eh, Ajá. Me y haces entonces, pensar en Edgar Allan Poe cuando habla de generar efecto, ¿no, Mariano? En el lector. Ujú. Sí, sí, perdón, te interrumpí. no, que justamente eso, me gusta generar ese efecto en el lector, que esa sensación, esa atmósfera, no solo que pueda ver, pero que pueda escuchar. Lo escuchaba hablar justamente de la música, ¿no? Trato de incorporar la música del lugar y que estén todos los sentidos, que haya perfume, que todos los sentidos vayan Ujú. componiendo esa atmósfera y, y que esa atmósfera sea acorde al peligro que le estoy dando al personaje, ¿no? Para que avance la trama, ¿no? Bueno, es muy interesante. Vos ahora estás hablando de atmósfera y yo creo que el libro está separado en tres partes. Una se llama Lo inexorable, Devenir y muerte, y No hables con extraños, ¿no? Y estas tres secciones, cada una tiene, sí, una atmósfera, un clima. Contanos un poquito cuáles serían tus obsesiones como escritora. ¿No? Como para generar estos climas, porque vamos a contar por si no se ve bien, en la tapa hay una calavera con flores que aunaría de alguna manera la idea de la muerte con la naturaleza, ¿no? Sí, sobre todo también la vida y la muerte, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Eh, Porque una de mis obsesiones es la muerte, creo que la principal, pero No también sos la pensar en única. la muerte. Entonces, ahí trato de pensar en lo sobrenatural, si volvemos, si no volvemos, si hay seres que vienen por acá, que nos rondan, y entonces ese tema de la vida y la muerte es lo que quise plasmar en el cuento, en estos cuentos, ¿no? Eh, Como vos decías, los cuentos están divididos en tres secciones porque tienen que ver con distintos tipos de muerte. Ujú. Hay unas muertes que son justamente sobrenaturales, hay otras muertes en donde el destino es el que nos usa medio como marionetas,
y hay otras muertes en donde nosotros creo que somos los culpables, los personajes son los culpables por lo menos. Claro, la causa material de esos. Ahora vamos a decirle a los que nos están escuchando que no estamos spoileando, ¿no? Que no es que los cuentos terminen todos con que alguien muere, sino que el tema, ¿no? Es, bueno, por qué a veces sabemos, ¿no? Que todos los personajes hay muerte allí, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo se llegó hasta ahí? ¿No? Casi como en el cuento de la novela de García Márquez, una muerte, crónica de una muerte anunciada, ¿no? ¿Y cómo sería, Lorena, tu proceso creativo? ¿Escribís con un plan? ¿La historia va apareciendo sola a medida que escribís? ¿Tomás notas acerca de tus personajes? ¿Sabés más de ellos de lo que contás? ¿Investigás para escribir una historia? ¿No? Que son cosas que hacen los escritores, ¿no, Mariano? Investigar. No necesariamente todos y cada uno con su propio Mambo, ¿no? raíz, exactamente, pero sí, son cosas que a veces suceden. En tu caso, ¿cómo sería, Lorena? Bueno, en mi caso tengo un poco de las dos cosas. Cuando escribo novela soy un poco más estructurada y sí investigo mucho y casi que hasta que no la tengo toda desarrollada, una parte en la cabeza y mucho en el papel, estructurándola y buscando personajes, armando fichas, no la arranco. En cambio, en el cuento me dejo llevar por lo que surge. Me puede pasar de tener la idea en 4 o 5 líneas y por ahí queda la idea en un cajón y no aparece o aparece más tarde, o me siento y arranca y sale todo de un tirón. Pero en el cuento no estructuro porque me parece que el cuento es como que tiene vida propia. La novela uno puede meter más mano, y en el cuento la historia va surgiendo y van surgiendo los personajes y la atmósfera a medida que uno escribe. Por lo menos en mi caso me pasa así, ¿no? Bueno, ahora que estás hablando de cuento y de novela, la vamos a presentar para que los oyentes la conozcan. Lorena nació en Mar del Plata, es narradora, es diseñadora gráfica y artista visual, autora del libro de cuentos del que estamos hablando hoy, Lo Inexorable, publicado por Ediciones Diotima, pero tiene 2 novelas inéditas y en la actualidad está trabajando en una próxima colección de cuentos que va a ser similar en el sentido de cuentos de terror, no diría terror, pero sí extraños o fantásticos. Extraños puede ser, algo fantásticos también, pero los gérmenes tienen que ver un poco más con anécdotas particulares, tienen que ver con la infancia, sobre todo, y es una colección de cuentos que se puede leer los cuentos por separado o puede también funcionar como una novela corta. Ajá. Bueno, Ahora, quiero leer eso. a lo largo de todos los cuentos. Qué bien, Lorena. Y decime, vos decís que escribís a partir de sueños o de historias que has leído en la prensa, pero yo supongo que también te influyen tus lecturas, ¿no? Los escritores que vos de alguna manera amás. ¿Cuáles serían esos escritores que vos reconoces en lo que escribís, que decís, bueno, me han influido, si es que están, por ahí no? Sí, yo creo que todo nos influye, aunque uno no, es inconsciente me parece a mí, pero sí, o por lo menos sí me marcan el gusto por el género, ¿no? Por el suspenso y por el fantástico. Yo empecé arranqué leyendo Mujica Lainez y Silvino Campo, son los dos pilares, digamos, de mi infancia. Monstruos. Y después me incliné hacia el policial, el suspenso, Patricia Highsmith, Top Sharp. Claro. Pero leo muy variado. Me gusta Carver, me gusta Luis May, estoy leyendo a Lamberti, Mariana Enríquez. Yo trato de tener amplitud lectora porque me parece que también me gusta
eso, de jugar un poco, hacer un abanico de todo, ¿no? Dentro del género, pero me gusta poder tener todas las opciones. Claro, bueno, y también uno comete parricidio con los autores que lo han influenciado. En algún momento te desprendés, ¿no? Sí, o a veces estaba pensando también que hay autores que a uno le gustan mucho y no necesariamente influyen o impactan en la escritura de uno. Y a veces, y a veces uno escribiendo se da cuenta de qué autores que por ahí no necesariamente reconocía previamente descubren la forma de escribir de uno que efectivamente tienen una afinidad que uno no sospechaba, digamos, ¿no? Claro, claro, es como un descubrimiento, Claro, ¿no? Están en el claro, inconsciente. claro, sí, sí. Lorena, ¿por qué no nos contás un poquito, si podés, cuál sería en el libro Lo Inexorable, el hilo conductor? Ya un poco lo explicaste, de los cuentos, ¿no? ¿Cómo se relacionan entre sí, si bien el tema es la muerte, pero por qué esa división en tres partes? ¿Y cuál es para vos el hilo conductor que los enlaza? No sé, se me ocurre el clima, las atmósferas. Sí, obviamente la muerte es el hilo conductor, eh, pero más allá de la muerte es cómo se llega a la muerte, ¿no? Como decíamos, son todas historias distintas, son todas circunstancias y eventos distintos. Entonces, el hilo conductor tiene más que ver con esos eventos que nos llevan a la muerte y lo que puede pasar después. Son como distintas maneras de mirar un mismo final, distintas respuestas Claro. para distintas preguntas. Mm, mm. Lorena, ¿y cómo aparecieron esas tres partes? Contanos un poquito de las tres partes que dividen el libro como conceptualmente, ¿qué agrupa cada una de ellas? ¿O cómo se te ocurrieron? Bueno, eso fue trabajado en edición, la verdad que fue pensado medio al final, como con el título, porque en un principio, si bien los cuentos todos hablan sobre la muerte, hay distintos tipos de muerte y, y a lo mejor en un principio tenía la intención de buscar alguna curva que fuera subiendo y bajando las emociones. eh, y después medio como que se acomodaron solos, ¿no? Uno cuando al ir leyéndolos se fueron acomodando esas tres partes en cuentos más realistas, más fantásticos, incluso algunos más abruptos. Ujú. Eh, esa división se fue acomodando medio de manera automática. Pu- Perdón, ¿Sí? Lorena, te puedo preguntar algo que me quedó dando vueltas, no sé si es, ¿tenés lectores? Cuando vos terminás, por ejemplo, este libro de cuentos, ¿quién los lee? ¿Quién los lee primero? ¿Hay un lector o lectores? Ahí no se escucha, Lorena. A ver. Se fue el audio. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no, decía que sí, Mm, tengo varios lectores, mm, eh, sobre todo porque a veces me pasa que, bueno, uno tiene la historia en la cabeza y cree que está todo resuelto y cuando lo da a leer se da cuenta que algo está fallando o intuye que algo pasa y no saben dónde es el ujú, problema. ujú, Y tengo lectores que leen mucho, que son escritores, ujú. tengo lectores que no son escritores pero leen mucho y tengo otros lectores que no saben mucho, pero también me vienen bien porque en realidad en vez de hacer una devolución objetiva me dicen, acá no entiendo. Y bueno, si no entiende, Mm, a ver qué es lo que, y me hace trabajar a mí mucho más, ¿no? Me ujú, hace pensar en qué es lo que no entiende. ujú. Ok, bueno. Lorena, y bueno, acá perdón, nos contabas que además de cuentos escribís novela. ¿Qué diferencia te planteas a la hora de abordar una cosa o la otra, ¿no? O te das cuenta, tenés una anécdota y cómo te das cuenta una historia
si eso es un cuento o si sirve para una novela. ¿Qué pregunta esa? Sí, todo un tema, ¿no? También es un poco intuitivo, pero me pasa que en la novela, si bien casi todas mis historias surgen de sueños o noticias que leo, eh, en la novela me focalizo en un objetivo, ¿no? Busco un objetivo que darle al personaje y entonces busco un tema. Ujú. Y en ese tema me tiene que surgir alrededor de ese tema toda la trama. El cuento, en cambio, me pasa que me focalizo solo en una emoción, en una acción. No tengo tiempo para hacer toda una trama y me focalizo en una emoción. Y en realidad cuando aparece el germen o esas 4 o 5 líneas que escribo y digo, esto va a ser cuento, va a ser novela, trato de pensar en toda esa atmósfera que le puedo dar. Si yo leo esas líneas y me pienso el lugar y pienso la música y pienso el aroma y pienso toda la trama, bueno, entonces creo que va para largo y siento que va para largo. Me dejo guiar por eso. En cambio, si esas líneas que escribí me transmiten a mí una emoción de tipo de acción, como diciendo, bueno, esto me pasa, acá siento tristeza, acá siento o rabia o siento bronca, bueno, si es una emoción muy concreta, lo dejo, me parece que va para el cuento. Después, por ahí me puedo equivocar, pero por lo general me suelo guiar de esa manera. Qué buena, Está muy bueno, qué ¿no es buena. cierto? No se me había ocurrido plantearlo en esos términos, pero es muy, es claro, sí, Que sí. la emoción te defina. Sí, porque es verdad que en el resultado en general, ¿no? Depende, hay tantos cuentos como cuentistas y hay tantas novelas como novelistas y uno no sabe eso, pero es cierto que los cuentos, digamos, en principio buscan un vínculo más directo, digamos, ¿no? Y la novela funciona más por expansión, digamos, ¿no? Por acumulación, sí. Así que está bien lo que dice Lorena en ese sentido. Está bien, está perfecto, Súper pero además me interesante. resuena a mí personalmente, está muy bien. Ujú. Lorena, y ya que Mariano te decía si vos tenías lectores, yo lo que te quiero preguntar es si tenés un lector ideal mientras estás escribiendo y te preguntás cómo sería, cómo es, si lo tenés, cómo es. ¿Qué características tiene? Vos decís, a lo mejor, bueno, esto mi lector ideal no lo va a entender, lo escribo de otra manera, o no tenés un lector ideal para con el que trabajás. En el momento que estoy escribiendo no lo pienso demasiado, pero sí cuando hago la revisión, cuando hago las revisiones, trato de ponerme a mí misma como lectora. Ajá. Trato de pensar qué me gustaría a mí encontrar en un libro, qué me hace a mí cerrar un libro y qué me hace a mí emocionarme o seguir. Entonces, en base a eso, pienso que mi lector ideal tiene que ser alguien que lea una buena historia, lo que yo estoy ofreciéndole, pero que no le dé todo servido. Me parece que le gustaría poder pensar, poder inquietarse con lo que está leyendo. Por eso me gusta también los finales ambiguos, me gusta que el lector participe, que aporte lo suyo y sus vivencias. Ujú. Eh, y sobre todo creo que no me gustaría subestimarlo. Por eso me gusta que en mis textos haya cosas no dichas y haya pistas que a lo mejor el lector pueda relacionar un cuento con otro o algo o alguna frase con algo que fuera de la vida real o de otro libro. Entonces, eso me gusta. Me gustaría pensar que mi lector ideal es alguien que va a disfrutar el libro, pero va a ser parte.
también de él. Es un lector escritor de alguna manera. Es así. Lorena, bueno, nos quedan 3 minutitos de programa. Así rapidito, contanos qué edad tenías cuando empezaste a escribir. Así rapidito. 12 y ya está, y una palabra. No, la verdad que escribo hace bastante poco, empecé hace unos 6 años más o menos, que me dedico a escribir. Siempre leí, me gustó la literatura y soy una lectora voraz desde siempre, pero la vocación surgió así, justamente en uno de estos sueños que aparecieron de noche y quedó ahí anotado en un papel y al despertarse seguía estando la emoción, que es lo que yo digo, y seguía ahí. Y cuando lo volví a leer, aparecieron los personajes, apareció la trama, apareció el lugar, y bueno, y no sabía cómo, pero... Y ya no paraste más. Sí, y me mandé. Bueno, preciosa la entrevista, muchas gracias Lorena. Gracias. Mariano, muchísimas gracias por A ustedes. la hermosa nota que trajiste hoy, la hermosa columna. Y ustedes saben que hoy es el Día del Periodista y entonces también, por supuesto, de la libertad de expresión. Y a mí me pareció que sería apropiado, lo mejor, este tema de Charly García para despedirnos, Bueno, que es Raros Peinados Nuevos. muy bien. Genial, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ver al enfermero. Oh, oh, oh. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna, no perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero.